El reloj no se detiene y el mundo exterior parece girar cada vez más rápido. Si te sientes agotado por la agitación del día a día, este es tu refugio de sanidad. Permite que la palabra de Dios y el consuelo del Espíritu Santo sean el remedio para tu dolor y el descanso para tu necesidad. Baja las revoluciones. Abre el corazón. Bienvenido a tu programa, Buscando su Presencia. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué has decaído de tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Palabras tristes, pero muy reales. De esta manera te damos la bienvenida a este tu programa Buscando su Presencia. Y hoy, queridos, queremos hablar acerca del tema Domina lo que quiere dominarte. Y creo que es muy acertado que los seres humanos entendamos que tenemos una naturaleza sumamente pecaminosa y de continua hacia el mal. Y siendo que tenemos ya más de 6,000 años de herencia de pecado, hemos perfeccionado prácticamente cualquier arte deliberado a lo que es una acción pecaminosa. Génesis capítulo 4 nos presenta la primera tragedia humana después de la caída. Si la caída, queridos, fue algo doloroso, más doloroso es ver las consecuencias después de aquella pequeña concesión que se dieron nuestros primeros padres. El problema consiste, queridos, en que cuando hacemos pequeñas concesiones, llegan las grandes tragedias. El pecado que había comenzado en el huerto, ahora se estaba trasladando al corazón de una familia. Y quiero que usted sepa, querido, querida, que no estamos ante un simple conflicto entre hermanos. Aquí estamos observando el desarrollo progresivo de lo que es el pecado en la naturaleza humana. Antes del primer asesinato de la historia, Dios interviene con misericordia. Antes de que Caín derramara sangre, Dios le habla. Y antes de la caída moral definitiva, Dios le ofrece entonces una salida. Y este pasaje, queridos, revela una verdad sumamente extraordinaria. Dios siempre advierte antes de que el pecado te destruya. Creo que lo hemos visto a través de la historia. Y creo que al día de hoy muchos de nosotros seguimos pagando las consecuencias de ese no escuchar la voz de Dios. La humanidad, queridos, apenas comenzaba a multiplicarse. Adán y Eva estaban recién expulsados del Edén y la maldición del pecado afectaba a toda la creación. Encontramos en el contexto de la historia a Caín y Abel, que representan las dos respuestas posibles del hombre hacia Dios. Una, la obediencia, y la otra, la autosuficiencia. En aquel entonces la economía era agrícola y ganadera, y Caín trabajaba la tierra y Abel era pastor de ovejas. Ambos llevaban ofrendas al Señor, y en aquella época la adoración incluía sacrificios que expresaban dependencia de Dios, porque ya el primer sacrificio había sido hecho en Génesis capítulo 3, verso 15, donde se dice que habría una promesa y que vendría un día un Salvador. Y desde entonces no solamente Eva, sino cada mujer que nacía de la estirpe de los primeros padres hasta el día de la promesa, esperaban a un Mesías, a un libertador. Y todas querían ser la madre de ese libertador. Caín, como te dije, trabajaba la tierra. Abel era pastor de ovejas. Y en ese asunto de lo que son las ofrendas comienza entonces el problema. La adoración ya había sido establecida por Dios. Y Abel ofreció un sacrificio conforme a la voluntad divina. Mira lo que estoy diciendo. Conforme a la voluntad divina. ¿Qué tipo de sacrificio le llevas a Dios hoy? Algunos dicen, no, es que Dios acepta lo que yo le doy porque eso es lo que puedo. Querido, Dios tiene estatutos, Dios tiene normas, Dios tiene reglas,
y Dios quiere que le entregues lo que Él te pide. No es que vivas en un contexto de pena constante hacia ti mismo y que pienses que Dios por la pena te va a salvar. Hay que ofrecer de acuerdo a la voluntad divina. Caín ofreció algo de su cosecha, pero sin la actitud correcta en el corazón. Y Dios no simplemente estaba rechazando una ofrenda, porque él había ofrendado anteriormente, Dios había aceptado la ofrenda. Pero en esta ocasión rechazó una condición espiritual. Y rechazar una condición espiritual es auscultar el corazón del hombre a la manera como Dios lo hace y ver cuáles son tus intenciones dentro de eso que estás haciendo. Por eso hay actividades constantes en muchas iglesias, pero no crecen. Se hacen diferentes clínicas, se hacen diferentes acercamientos, pero la gente no se acerca. Vive desconfiada porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y muchos de nosotros hemos sido auscultados por la sociedad y se dan cuenta de que estamos viviendo algo diferente a lo que decimos ser. Por eso, si el ser humano se da cuenta de eso, ¿cuánto más Dios? Queridos, en el verso 6, Dios le hace una pregunta a Caín y le dice, ¿por qué te has ensañado? Y esto es una palabra hebrea para describir la ira y es charaj. Y charaj significa encenderse, arder, inflamarse. O sea, Dios identifica primero la emoción antes que la acción. Por eso Jesús dijo en el Sermón del Monte que no tienes que acostarte con una mujer o con un hombre para pecar con él, sino que ya en la mente gestaste el pecado. Lo mismo que cualquier persona que se enoja locamente contra su hermano y aunque no le profiera palabras hirientes, ya se enojó con él. Y se compara esto igual al asesinato. Y el asesinato, queridos, es quitar la vida con premeditación y alevosía. O sea, Dios identifica primero la emoción antes que la acción. El Señor no comienza corrigiendo el homicidio. Dios sabía que el homicidio estaba mal, pero comienza corrigiendo lo que es el enojo. Y lo hace, querido, porque los actos pecaminosos nacen primero en el corazón. Y es ahí donde se gesta todo el actuar del ser humano. Y Dios le pregunta, ¿por qué ha caído o decaído tu semblante? Ese decaimiento habla de tristeza, habla de frustración, de resentimiento. Y el rostro, queridos, revela lo que es esa condición interna que las personas tienen. Lo que Caín escondía en el corazón ya era visiblemente en su semblante. Y hay gente que piensa que no, yo escondo bien mis emociones, querido. No te engañes, querida, no te engañes. En tu hablar, en tu gesticular, en lo que es la conducta humana, hay lo que se llama microexpresiones. Y la postura del cuerpo y la manera como respondes dice mucho acerca de ti. Hay una persona que se da cuenta cuando tú le llegas y le agrada que esté cerca de ti. Pero también se da cuenta cuando es un acto de hipocresía. Es aquí, querido, que tenemos que ver 4 verdades importantes dentro de la situación de Caín. Y la primera verdad es que Dios confronta nuestras emociones antes de que se conviertan en pecado. Dios le hace la pregunta a Caín, no porque ignorara la respuesta. Las preguntas divinas tienen propósito pedagógico. Y cuando digo pedagógico, hablo en el término de la enseñanza. Dios está invitando a Caín a examinarse. Y hoy día muchos quieren que Dios cambie sus circunstancias. Pero Dios primero quiere transformar su corazón. Porque Dios no puede entregarte algo que tu corazón no esté listo para recibirlo. Él sabe lo que te entrega en las manos. Hay veces que pedimos, Señor, yo quiero un ministerio donde yo pueda generar algunos ingresos y demás para ayudar a la gente. Y lo primero que ves que te compras es un traje de lujo, un reloj o una tableta que no necesitas porque ya tenías otra y querías reemplazarla y el propósito se desvirtúa. Y puedes decir, no, que es para Dios, pero si esa ofrenda estaba destinada para eso, querido, para lo que es ayudar a los demás, no la cambies para otra cosa. Ahí entonces denotas lo que es la intención del corazón y muchas otras cosas.
En el verso 7 el Señor le dice, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? La expresión hebrea, querido, implica levantar el rostro. Y esto es una imagen de restauración. Dios le está diciendo, cometiste el pecado, llevaste a cabo esta situación, pero no estás condenado al fracaso. Te puedes levantar, puedes corregir tu camino. Querido, qué gracia extraordinaria. Caín merece simplemente lo que nosotros diríamos un castigo, pero Dios busca darle corrección. La corrección correcta, a base de lo que es la restauración, no el castigo y dejarlo con él. La segunda verdad de la que quiero hablarte, querido, es que Dios siempre ofrece una oportunidad de cambio. Sí, el Señor no está desechando a Caín. Le muestra una puerta de regreso. Y la gracia aparece desde los primeros capítulos de la Biblia hasta el último. Porque la gracia es el don de Dios de dar oportunidad en el tiempo cuando el hombre o la criatura que pecó no lo merece. ¿Usted piensa que Dios no le ofreció esa misma gracia al enemigo de las almas en el cielo antes de su rebelión? Pienso yo cuántas charlas habrán tenido Luzbel, como se llamaba en el cielo, con Jesús, con el Padre constantemente, acerca de su pensamiento, de su desviación. Cuántas oportunidades tiene que haberle dado antes de esa rebelión. Porque según, queridos, Dios tuvo la paciencia de extendernos a nosotros la existencia por tantos años. ¿Qué quita, querido, que desde el tiempo de la creación Dios haya estado dando oportunidades también al enemigo de las almas? Eso es algo que lo entenderemos cuando el Señor nos lo explique. Así que la gracia, querido, aparece en todos los capítulos de la Biblia. Y aparece, querido, porque el pecado está a la puerta. El Señor le dice, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Y aquí estamos encontrando una de las imágenes más impactantes del Antiguo Testamento. Hay una palabra hebrea que es chatat. Y chatat se refiere al pecado como poder activo. Es la imagen de una bestia salvaje agazapada. Es como si fuera un león esperando saltar sobre su presa. Y Dios le está describiendo el pecado como algo que acecha. El pecado, querido, no duerme, no descansa, no desaparece. Está esperando una oportunidad. Y hay un dato teológico sobresaliente en esto, querido. Está a la puerta, que indica proximidad. Lo que quiere decir que no está lejos. No está en otra ciudad. No está en otro país. Está a la puerta del corazón. El peligro más grande del creyente no siempre está afuera. Muchas veces ese peligro está dentro de nosotros. La tercera verdad, queridos, que Dios le dice a Caín: el pecado siempre quiere gobernar. Y le dice claramente: a ti será su deseo. Aquí hay otra palabra importante que yo quiero que usted entienda. Teshuka. Y teshuka es un anhelo controlador. Es ese deseo dominante que nos lleva a nosotros a actuar de la manera distinta a la que queremos. Bien descrita por el apóstol Pablo cuando él dice: porque el bien que quiero hacer no hago, mas el mal que no quiero hacer, eso es lo que hago. En la misma palabra utilizada en Génesis capítulo 3, verso 16, el pecado desea controlar al hombre. Quiere gobernar la mente, las emociones, las decisiones. Quiere cambiar inclusive y gobernar tu destino. Pero quiero que sepas que el pecado nunca negocia. El pecado siempre busca el trono de tu corazón. Siempre está buscando la gran oportunidad para hacerte su esclavo. Queridos, en una sociedad donde la honra era fundamental, ese rechazo de la ofrenda de Caín pudo haber sido percibido como una humillación pública. Sin embargo,
Dios le mostró que el problema no era social, era un problema espiritual. Y Caín representaba el esfuerzo humano. Abel representaba la dependencia de Dios. Y aquí aparece un principio eterno. Dios no recibe simplemente trabajo. ¿Oyó bien? No, que yo me mato en la iglesia, que yo esto y yo. Querido, Dios no recibe simplemente trabajo. E inclusive tus diezmos y tus ofrendas no recibe eso como el fruto del trabajo. Dios quiere recibir adoración, porque si das un diezmo y una ofrenda con desagrado, mejor no la des. No te condenes a ti mismo. Si vas a cantar, canta con agrado. Si vas a subir al púlpito a tener una parte, por sencilla que sea, hazla con agrado. Eso fue lo que mató el corazón de Caín. Ese desagrado, esa envidia, esa corrosión que estaba por dentro naciéndole, y el pecado seguía agazapado y le brincó encima y le cayó, y mire, lo trajo a las consecuencias peores que jamás alguna persona pueda pensar. Mató a su propio hermano, su propia sangre. Dios lo cuestiona, le dice: ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Hasta que el Señor le dice: la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Wow. Querido, Dios está declarando: no eres esclavo del pecado. Tú tienes una responsabilidad moral delante de Dios. Y esa responsabilidad moral es responder, querido, con el bien, pero hacer el bien para que sea Dios glorificado y no tú. La cuarta verdad, querido, de la que quiero hablarte hoy, es que Dios nos llama a vivir en victoria. Mira, hay que reconocer que el pecado es poderoso, pero no tiene por qué gobernarnos. Dios le dice a Caín: tú puedes dominarlo. Pero la tragedia es que Caín ignoró la advertencia. Y el pecado, querido, tiene progresión. Y tiene 6 pasos que llevan a lo que es la muerte irremisible. Esto no es de repente. Nadie cae de repente. Todo comienza con una pequeña concesión interna. Y el proceso es la envidia. Mire que hay gente envidiosa. Inclusive hasta nosotros mismos que escuchamos este programa, vamos a admitirlo, queridos, hemos sido envidiosos. Y después de eso viene la ira, el resentimiento, la rebelión, la violencia, y la violencia procrea muerte. Caín escuchó la voz de Dios, sí, pero rechazó la advertencia. Entonces, ¿de qué nos sirve que todos los sábados o todos los domingos o la semana yo vaya a un culto, vaya a un templo, a escuchar una palabra, pero no escuche la advertencia? Y que lo primero que se me advierta en el sermón es lo primero que hago, irme en contra de la voluntad de Dios. Ahí comenzamos, queridos, a contristar al Espíritu Santo, porque de la única manera que yo tengo conciencia de eso es que el Espíritu Santo me hable y yo rechace el llamado del Espíritu. Caín escuchó la voz de Dios y rechazó la advertencia. Pero Jesús, queridos, vino siglos después para vencer aquello que Caín no pudo dominar. Por medio de la cruz, Cristo derrotó el pecado. Cristo derrotó a la muerte. Cristo derrotó la condenación. Donde Caín fracasó, Cristo triunfó. Gloria a Dios. Por eso el creyente no puede vivir en victoria si no tiene a Cristo. Pero si lo tiene, entonces sí puede vivir en victoria, no por fuerza humana, sino por la obra redentora de Cristo en la vida de cada persona que se somete a su voluntad. Ahora yo te pregunto, ¿cuál es el pecado que está hoy a tu puerta? ¿Resentimiento? ¿Tal vez amargura? ¿Posiblemente envidia? ¿A escondidas de la inmoralidad? ¿La falta de perdón, el orgullo? Queridos, Dios sigue hablando antes de que ocurra la tragedia. La advertencia divina es una manifestación de amor. Y cada corrección de Dios es una invitación a regresar. Génesis 4, 6 al 7 nos muestra a un Dios que ve el corazón,
a un Dios que confronta con amor, a un Dios que advierte con misericordia, un Dios que ofrece restauración y un Dios que capacita para vencer. Y la pregunta para ti en esta hora no es si está a la puerta, la pregunta es quién gobierna tu vida. Porque el pecado quiere dominarte, pero Dios te llama a dominar aquello que quiere destruirte, y de la única manera que puedes hacerlo es yendo al autor y consumador de la fe, Cristo Jesús. Tal vez haya gente que está hoy airada. Posiblemente haya personas con el semblante decaído. Pero yo te digo, si bien hicieres, serás enaltecido. No permitas que el pecado ocupe el lugar que solo le pertenece a Dios. Corre a Cristo. Sométete a su voluntad, porque el Espíritu Santo te da la victoria sobre aquello que quiere gobernar tu corazón. El Señor nos dice en Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, querido, la carne es débil. La víctima tiene todas las características que te hacen atractiva para el enemigo. Por esta razón, querido, el Señor usó la frase te codicia. Contrario a los mitos populares, los animales de caza no siempre atrapan a las víctimas que escogen. Los leones, por ejemplo, como dije al principio, pierden más del 50% de sus vidas. Y debido a esto es parte de la estrategia de que el león buscar animales más débiles y desprovistos de protección. Y quien anda en lo malo debilita sus defensas espirituales y se abre a ataques sorpresivos del pecado que fácilmente se instalan en su vida. Queridos, el Señor insta a Caín a que domine el animal que está por atacar. En otras palabras, viendo su postura agazapada, debía tomar iniciativa y atacar antes de ser atacado. Y aquí vemos, querido, una gran lección. Es nuestra responsabilidad no permitir que se haga fuerte en nuestro interior aquello que nos destruye. Pero quiero decirte que nadie puede hacer esto por nosotros. En el nombre del Señor debemos resistirnos a sus acechanzas y echarlo de nuestra paciencia y de nuestra presencia antes de que pegue el zarpazo. Tiene que haber una postura permanente de vigilancia que es indispensable para resistir el pecado. Querido Dios, queremos agradecerte por mostrarnos estos 4 principios importantes. Y sobre todo, Padre, saber que contamos contigo, que no nos desechas, sino que quieres restaurarnos. Por favor, ayúdanos a vencer el pecado en nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Te esperamos, querido, en la próxima edición de tu programa, Buscando su Presencia. Y mientras, que el Señor te bendiga y disfruta de un hermoso día en la compañía del Espíritu Santo. Dios te bendiga. Despierta el sol en mí y busco tu luz, Señor. La casa huele a paz cuando pronuncio tu nombre. Abro mis manos hoy y te entrego mi corazón. Dios, eres mi apoyo y fortaleza, y cada mañana busco tu presencia. Dios, eres mi apoyo y fortaleza, ven y quédate cerca de mí. Eres mi paz, mi hogar, mi dulce amanecer. Eres mi paz, mi hogar,
cuidar. Y aunque yo sea débil, tu amor me vuelve a levantar. Cada paso en tu verdad me lleva a respirar. Dios, eres mi apoyo y fortaleza. Y cada mañana busco tu presencia. Dios, eres mi apoyo y fortaleza. Ven y quédate cerca de mí. Eres mi paz, mi hogar, mi dulce amanecer. Eres mi paz, mi hogar, contigo vuelvo a creer. Eres mi paz, mi hogar, mi primer refugio. Oh, eres mi paz, mi hogar, mi primer refugio. Quédate en mi interior, guía mi caminar, que toda mi canción te vuelva a adorar. Jesús, mi Salvador, contigo puedo avanzar. Eres mi paz, mi hogar, mi dulce amanecer. Eres mi paz, mi hogar, contigo vuelvo a creer. Eres mi paz, mi hogar, mi primer refugio. Eres mi paz, mi hogar, mi primer refugio. Apagamos los micrófonos, pero su presencia permanece. Guarda su palabra y descansa en su Espíritu Santo. Él es tu refugio seguro y verdadero. Hasta nuestro próximo encuentro a la misma hora en Buscando su Presencia. Que su paz guarde tu corazón.